Para mí, la inmersión en hielo es quizás una de las herramientas más poderosas que nosotros tenemos a disposición hoy en día para poder romper con esa serie de experiencias conflictivas que venimos experimentando una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Esas experiencias que no nos gusta en lo absoluto vivir porque nos genera frustración, desilusión o porque de una otra manera ya estamos tan acostumbrados a eso que hacen que nosotros vivamos nuestra vida en completa desconexión. Pero primero entendamos cómo se forman estos patrones reiterativos a lo largo de nuestra vida. Cuando nosotros vivimos un acontecimiento que no nos gusta en lo absoluto, nosotros tendemos a rechazar esa experiencia. Como nosotros tendemos a rechazar esa experiencia, inmediatamente empieza un proceso de corrección donde a través de autoconocerme y hacer un proceso de autoevaluación, descubro qué es lo que me llevó de manera inconsciente a generar esa experiencia que no me gustó en lo absoluto. Entonces, cuando yo encuentro esa respuesta como tal, empieza un proceso de corrección, empieza un proceso de sanación, empieza un proceso de recontextualización o empieza un proceso de perdonarme a mí mismo. Con la ilusión o con la esperanza, muchas veces también con el espejismo de que cuando yo acabe ese proceso, la vida va a quitar delante de mí ese acontecimiento que no me gusta vivir en lo absoluto. Entonces, cuando yo acabe ese proceso, voy a dejar de encontrarme con el mismo tipo de socios, voy a dejar de fracasar en los negocios, voy a dejar de encontrarme con el mismo tipo de parejas y voy a poder de una u otra manera poder vivir mi vida desde una satisfacción mucho más profunda. Pero resulta que nosotros vivimos ese proceso y a pesar de que vivimos ese proceso, la vida vuelve y nos presenta a nosotros el mismo acontecimiento con matices muy similares que se parecen a acontecimientos que nosotros supuestamente ya habíamos trabajado. Entonces ahí nosotros entendemos o nos preguntamos qué es lo que ha sucedido acá y encontramos una respuesta y es: no tengo la más mínima idea de cómo reaccionar ante este nuevo acontecimiento que supuestamente yo ya había trascendido. Entonces, ante esa sensación de no sé, se crea en nosotros una sensación de vacío. Y como no nos gusta experimentar esa sensación de vacío, nosotros tendemos a llenarlo una vez más a través de lo que nosotros conocemos. La misma manera de pensar, las mismas decisiones, las mismas conductas, la misma manera de responder ante el mismo acontecimiento. Y eso hace que nosotros de una u otra manera reafirmemos y perpetuemos la misma experiencia que queremos trascender. El patrón como tal no es la experiencia que tenemos delante de nosotros, no es la situación externa. El patrón es nuestra tendencia a llenar ese vacío con lo que nosotros conocemos. Como no conocemos algo distinto y como no entendemos que los pensamientos que genera nuestro cerebro como tal son una propuesta más no una realidad, ni mucho menos una instrucción, nosotros reaccionamos de manera automática a ese pensamiento que nuestro cerebro está mandando hacia nosotros. Cuando nosotros entendemos de que un pensamiento simplemente ve, que nuestro cerebro, simplemente ve un acontecimiento y utiliza el pensamiento como un mecanismo, es decir, como una propuesta que yo puedo decidir utilizar o no, dependiendo de si me es funcional o no, nosotros entendemos de que es una instrucción. Entonces ahí lo que le estoy diciendo a mi cerebro es: este pensamiento es útil. Por ende, cada vez que surja un acontecimiento similar, sigue enviándome la misma propuesta porque tiene utilidad. ¿Y por qué tiene utilidad? Porque yo lo estoy utilizando y estoy reaccionando, es decir, estoy actuando según ese pensamiento. Entonces mi cerebro siempre va a decir: este pensamiento es útil, entonces sigámoslo enviando. Independientemente de si me gusta o no, si yo lo utilizo y si mi conducta está condicionada por ese pensamiento, le estoy diciendo a mi cerebro que ese pensamiento es funcional para mí. La inmersión en hielo, si hago una comparación y si lo vivo como una similitud, tiene mucho que ver con esto que te estoy diciendo, porque cuando yo me meto en una piscina de hielo, en una tonelada de hielo, mi cerebro empieza a mandarme propuestas. Salte de acá, esto está doliendo demasiado, esto no tiene ningún sentido, esto no es para ti, no vas a poder terminar con la experiencia, por ende tienes que salirte de acá. Si yo no entendiera de que mi pensamiento es una propuesta, mi reacción natural sería salirme de allí porque estoy en peligro. Es decir, tomar un viejo camino que ya he conocido anteriormente. Como ahora entiendo de que el pensamiento es una propuesta, puedo decidir si reacciono o no a ese pensamiento. Si yo decido no reaccionar a ese pensamiento, le estoy mandando un mensaje a mi cerebro que me dice: ese pensamiento que tú me estás enviando no es útil. Por ende, deja de proponerme ese pensamiento. Mi cerebro recibe ese mensaje y ante un acontecimiento similar futuro, deja de proponerme con la misma intensidad el mismo pensamiento.
Y a partir de ese momento yo dejo de perpetuar las experiencias conflictivas a lo largo de mi vida. Es un proceso y no va a pasar de la noche a la mañana, por supuesto que no. Pero en la medida en la que nosotros le quitemos funcionalidad y le quitemos utilidad a los pensamientos que no nos gusta tener a nosotros, en esa medida nuestro cerebro va a dejar de mandarnos esa propuesta. Ojo que quitarle utilidad y quitarle funcionalidad a un pensamiento no significa que desaparezca, porque mi cerebro tiende a lanzar propuestas de manera aleatoria y de muchas calibraciones. Entonces yo decido cuál uso, cuál no uso. No tengo que eliminar el pensamiento limitante, no tengo que eliminar una creencia limitante. Lo único que tengo que hacer es estar por encima de ese pensamiento y decidir si le doy utilidad o no al momento de ejecutar una acción. Cuando yo me acostumbro o cuando yo me concientizo de una manera tan profunda, solamente darle vida a aquellos pensamientos que me son funcionales respecto a lo que yo estoy decidiendo o respecto a lo que yo quiero, puedo aplicar esta información en mis relaciones, a nivel profesional, incluso también a nivel de estilo de vida y a nivel de salud. Entonces por eso la inmersión en hielo es una bonita manera de yo poder poner en práctica de manera segura esta capacidad que tiene mi cerebro de ir más allá de lo que conoce. Mi invitación es que ante el momento que tengas una oportunidad de ir a una inmersión en hielo, no te lo pierdas por nada del mundo. Es una experiencia de un mucho poder y de un autodescubrimiento demasiado profundo.